Bien, continuamos entonces con el debate por el tema del subte. Francisco Titonena es legislador del Frente para la Victoria y Alejandro García es legislador por el PRO. Gracias a los dos por venir, ¿eh? Gracias por la invitación. El que tenga ganas de empezar, adelante. Tome la palabra. Una cuestión, digo, porque me pareció muy interesante lo que decía recién el delegado, y la verdad es que lo primero que reparé es que ellos tuvieron intenciones de llegar a un acuerdo, fueron al Ministerio de Trabajo de la Nación y le dijeron, no, acá no es, vayan a otro lado, acá no es. La verdad que era un dato que yo no tenía. Que no están reconocidos como gremio. No, esa es una cuestión. Lo que sí valoro en este caso es, y se hace más creíble lo que dicen los delegados en todo caso, es que llegan a esta instancia porque no han encontrado un interlocutor válido para poder dirimir un eventual acuerdo paritario. Pero me ha quedado claro también que han intentado, han ido al Ministerio de Trabajo, y yo quiero hacer especial hincapié en el Ministerio de Trabajo, porque la verdad lo que no se entiende es cómo el Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene, te diría, casi como principal competencia dirimir conflictos laborales, y nada más ni nada menos que un conflicto de esta entidad, donde hay 1.200.000 personas afectadas en forma diaria, que se ven afectados en sus salarios, en los mismos bolsillos que también defienden los delegados, ¿cómo no han siquiera arbitrado alguna medida para solucionar ese tema? Y digo, es un tema nuevo. Otro tema para mí nuevo, por lo menos a lo que dijo recién el delegado, es que me parece que hay cierto tufillo, sobre todo con esto hincapié de hacer referencia a la ciudad de Buenos Aires, respecto de, yo vengo escuchando un rum respecto de un eventual acuerdo y reconocimiento de personalidad jurídica plena que hoy no tienen, a partir de llevar agua para determinada molino. Y me parece que en este caso los delegados están tomando un partido y están dando una discusión de la que no son parte. Yo quisiera, y cierro esta idea con esto, parece que tenemos que diferenciar las cuestiones. Una cuestión es el conflicto laboral que involucra a dos partes, una parte empleadora que es Metrovías y una parte trabajadora que son los trabajadores representados por los delegados. ¿Cómo se han solucionado todos los conflictos? Como históricamente se hizo y a través del único interlocutor en un sistema público de transporte que era el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que ha cambiado acá? Nada que implique que no se solucionan los conflictos como se han solucionado siempre, como se solucionó hace 2 meses. Otra cuestión es la cuestión de fondo, y si querés una cuestión más jurídica y política respecto del eventual traspaso y competencias, autonomía por un lado y exigencias que nosotros tenemos para con el gobierno nacional en función de hacernos cargo del subterráneo. Pero separemos las cuestiones, porque la verdad que el ministro de Trabajo está a tiro de resolución de levantar un teléfono, llamar a una conciliación obligatoria, lo puede hacer, reitero, lo puede hacer, y los trabajadores, sean representados por la UTA o por los delegados, tienen que aceptarlo. Lo que le pido entonces al ministro de Trabajo es que se haga cargo de las competencias que le son propias, de todas y cada una de las obligaciones, y si le van a golpear la puerta a los trabajadores, que por lo menos los atienda, porque para eso es el ministro de Trabajo. Bueno, la verdad que me resulta totalmente extraño por parte de un legislador del gobierno de la ciudad, del partido de Mauricio Macri, que es el que firmó el acta del 3 de enero de este año, donde se plantearon los puntos de transferencia, no solamente de las facultades que ya hizo uso el gobierno de la ciudad, que fue el aumento del 125% del valor del transporte, que ya se hizo cargo de las situaciones como la empresa Esbase hace un mes atrás, en una inspección que hizo a través y haciendo referencia, él es base, porque los trabajadores también estuvieron hablando, Subterráneo Buenos Aires, Sociedad del Estado, que son los dueños, que está el señor Picardo que no aparece por ningún lado, el señor Macri que no aparece por ningún lado, y hoy aparecen realmente en una situación realmente de irresponsabilidad. A la tarde, el secretario de Transporte y el jefe de gabinete planteando, haciéndose responsable, poniendo micros escolares a disposición de la gente que tiene que... Lo que tiene que hacer no es poner micros escolares y además ir en contra de una ley de la ciudad, porque una ley de la ciudad, la 1665, los micros escolares, ¿sabe para qué son, Feynman? Solamente para transportar alumnos del área de inicial, de primaria y de media en las escuelas del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. No tienen otra facultad. Está incumpliendo una ley desde la ciudad de Buenos Aires. Pero acá concretamente, lo que a nosotros nos
no es que nos parece, nos resulta realmente irresponsable, irrespetuoso con el 1.200.000 usuarios que está hablando Alejandro García respecto de esto, el no hacerse cargo en política de algo que es de la ciudad de Buenos Aires, que además fue firmado, que debe tener una responsabilidad. Acá no hay problema, no hay otra cuestión. Digo, no es el Ministerio de Trabajo, acá está la Secretaría de Trabajo, que es el ámbito de aplicación, y que por más que se ría Alejandro García, además, porque sabe que además es así, la Secretaría de Trabajo tiene que ponerse con los trabajadores, convocarlos a la compañía Metrovías, que además, como bien dicen los trabajadores, tiene que resolver la cuestión salarial y la cuestión de condiciones de trabajo. Y el gobierno de la ciudad tiene que hacerse cargo de la responsabilidad del sostenimiento y del subte de la ciudad de Buenos Aires, como debe hacerse cargo. Esto es así, digo, no es... Digo, yo estaba escuchando, no tenía una... No te voy a dar una interrupción. Entonces repartimos el tiempo. Por eso, vamos a repartir, ya estuviste hablando vos. El conductor la gente, los ciudadanos hoy están diciendo, ¿por qué el gobierno de la ciudad no se hace cargo? Digo, el gobierno de la ciudad no solo que está haciendo cargo, no se hace cargo porque no tiene la capacidad política de esto. Es en la voluntad de hacer que no hay voluntad política. Vuelva en no hay voluntad política, Alejandro García. Es una irresponsabilidad absoluta por parte tuya y del gobierno de la ciudad de Mauricio Macri. ¿Me vas a interrumpir toda la charla? Bueno, yo te agradezco. Tratemos de no interrumpirnos, digamos, por lo menos para ver si la gente entiende algo. Porque si no, por supuesto, ya sabe la gente lo que tiene que entender y eso es lo que les molesta a ustedes. Durán Barba quizás no lo tomó esta encuesta. En este contexto donde los únicos que sufren son los usuarios, no entraría en el tema de las chicanas. Te vuelvo a reiterar. Dos partes en conflicto, una empresa Metrovías y trabajadores. Y el gobierno nacional y el Ministerio de Trabajo, listo, acá no pasa nada. Le golpean la puerta a los trabajadores y acá no pasa nada. La semana pasada, los trabajadores técnicos de aerolíneas anunciaron un paro para el viernes. ¿Sabes cuánto tardó el Ministerio de Trabajo en resolverlo? 4 horas. Recalde levantó el teléfono, Tomada recibió la llamada del otro lado, conciliación obligatoria en un plazo... Es un conflicto nacional, Feynman. No, es un conflicto nacional, Feynman. A ver, digo, acá los conflictos... el conflicto docente en la capital federal, y usted lo sabe, Feynman, el conflicto docente en la capital federal lo resuelve el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires porque corresponde al Ministerio y es el subte de la Ciudad de Buenos Aires. De Devido y de Schiavi. Es el desmanejo del sistema de transporte público. Hay un contrato vigente prorrogado por Néstor Kirchner hasta el 2017. Háganse cargo, como me decís vos a mí. No, háganse cargo. Hay puño y letra y un expresidente de la Nación que, sin consultar a nadie, estableció cuáles fueron las condiciones del contrato. Macri firmó un acta el 3 de julio, el 3 de enero. Háganse cargo. Hacerse cargo es actuar con responsabilidad. Pasamos recientemente de un hecho luctuoso, que fue la muerte de 51 personas y 700 heridos. Hay que tomar este tema con la gravedad y la responsabilidad que implica. Sobre todo cuando nosotros nos acusaban de que no queríamos hacernos cargo del subte. Señores, queremos hacernos cargo del subte, pero con la responsabilidad que implica. La propia empresa nos negaba esa situación de desmanejo de respecto de los vagones y el estado de las formaciones. La misma empresa que ahora retira, no sé en qué contexto, pero por lo menos lo que dice es que la retira por su situación Alejandro, actual. ¿le puedo preguntar lo siguiente? A ver, si hoy, un segundito, yo le quiero preguntar esto a García. Si hoy tomaron la decisión de transportar a la gente por tierra, ¿por qué no lo pueden hacer todos los días debajo de la tierra con el subte? Mirá, Eduardo, ¿para qué tuvieron hoy la voluntad de poner al servicio de la gente un transporte? En forma ilegal, frente a gente que está... No importa, en una situación de emergencia, ahí yo no acepto. Frente a una situación de emergencia, todo vale. Gente que trabajó 12 horas, que llegó aplastada porque no existía el subte hoy a la mañana, así que llegó como pudo, para no perder los manguitos que implica el premio por presentismo. Frente a eso, tiene que volver a su casa en el marco de una emergencia. Lo mínimo que puede hacer el gobierno de la ciudad, y es lo que está haciendo, y en este marco es lo máximo, es hacerse cargo del subte. Hacer que la gente trate de llegar, por lo menos, a los centros de
ferroviarios, que era 11, que era Retiro, que era Constitución. Es lo que tenemos que hacer y te vuelvo a decir, es un esquema de emergencia. Vamos a la cuestión de fondo, si querés discutir la cuestión de fondo. La cuestión de fondo del manejo de los subterráneos implica hacerse cargo de algunos discursos. ¿Cuánto hace que la señora Presidenta de la Nación sacó un decreto, fue titular de muchos diarios, armó un ente tripartito, provincia, nación y ciudad? ¿Qué pasó con eso? Porque me imagino que frente al contexto, te vuelvo a decir, este sistema público, vas a tocar otro tema que tiene que ver con eso justamente, es un tema muy importante. ¿Qué pasó con ese ente tripartito? ¿O vos pensás, o los oyentes o los televidentes piensan que es un tema nada más que empieza y termina de la General Paz para este lado? Viajan desde la provincia de Buenos Aires, viajan, digamos, es un tema que hay que concebirlo en el marco metropolitano de la cuestión. Realmente... Eso, nadie puede esconder la cabeza como el avestruz. Pero nadie, el Ejecutivo Nacional... Vamos a plantearnos una cosa, digo, no, busquémosle el lugar central a esto, que es la responsabilidad política e institucional, que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través de este acuerdo que se firmó y además de las reuniones que hubo, porque hoy el jefe de gabinete en la conferencia de prensa que tuvo con el secretario de Transporte dice que todavía se siguen haciendo esas reuniones para ver de qué manera. Yo le preguntaría, cuando hablan cuáles son los fondos, yo le preguntaría, ¿qué es lo que hicieron con los 450 millones de dólares que en el 2010 pidieron un bono para avanzar sobre la reformulación? 450 millones, no es la primera vez que lo digo, Feynman, usted lo ha escuchado varias veces. 450 millones de dólares para resolver la problemática del subte que no han resuelto, no solamente de la línea H, que le corresponde pura y exclusivamente a la ciudad de Buenos Aires, sino de las otras líneas. Pero perdón, yo recorro la ciudad y las obras se están haciendo. No, lo que hay, no se están terminando. No se han terminado. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, Feynman, dijo que iba a construir 10 kilómetros, eso es cierto, 10 kilómetros de subte por año, desde el 2007. Si estamos del 2007 al 2012, son 50 kilómetros de subte. Lo que han construido es un desastre en esta ciudad de Buenos Aires, en donde no se plantea la extensión del no se plantea, pero de vagones, las próximas inauguraciones. Pero ese es un tema. Pero ahora, no hay ninguna inauguración. La pregunta... Háganse responsables políticamente, mañana, los que usamos el sistema de subterráneos, mañana, 900.000 podemos discutir mucho, pero la gente mañana tiene un problema concreto, que es ver cómo se avanza. Y mientras tanto, el ministro de Trabajo dice, soy el señor trabajador, soy el delegado, mire, quiero llegar a un acuerdo. Y es razonable, en un contexto del país inflacionario, es más que coherente que cualquier trabajador reclame por lo menos... El problema es que ustedes se pelean. Y no, pero a ver, no es una pelea, es una cuestión, Feynman. No de ustedes dos. Pelea nación contra... Pero acá lo que no se puede tomar de rehenes es a los usuarios. Feynman, lo que no se puede tomar de rehenes es a los usuarios. El gobierno nacional y que un ministro de Trabajo de la Nación renuncia a sus competencias es un hecho muy grave. Es un hecho muy grave. El ministro de Trabajo es lamentable. La verdad que el gobierno nacional en ese acta que firmó se comprometió a traspasar el 50% de los subsidios. Hay 210 millones de pesos en una cuenta del Banco Nación que la ciudad de Buenos Aires no toca porque no quiere tocar, no se hace responsable de eso. Hay constantemente el gobierno nacional, a través de ese acuerdo del 3 de enero, se ha hecho cargo de todo y cada una de las cosas que ha firmado. El que no se hace cargo y el que es una persona realmente irrespetuosa de las firmas que hizo el 3 de enero es el jefe de gobierno, Mauricio Macri, que nuevamente hoy está poniendo en riesgo a los ciudadanos que tienen que ir mañana a trabajar y que bueno, esperemos que mañana, a la mañana, en lugar de pensar si van a poner otra vez los micros escolares a la tarde, que la Secretaría de Trabajo convoque a Metrovías, que el señor Picardo le indique a la Secretaría de Trabajo y que el jefe de gobierno le indique a la Secretaría de
de Trabajo, que es el lugar donde tiene que las cuestiones. discutir, a los empujones quieren resolver. Nunca hay una mesa de diálogo. A ver, ¿por qué será que este gobierno nacional tiene problemas no solamente con la Ciudad de Buenos Aires, tiene problemas con la provincia de Buenos Aires? Recuérdese lo que le pasó a Scioli. ¿Por qué no se preocupan por la Ciudad de Buenos Aires? La provincia de Córdoba, que devolverle cuestiones previsionales. Hoy Bonfatti dijo que posiblemente no tenga para pagar los sueldos. Pero para darle un cierto contexto. Cargo, en lugar de pensar en la nación, ¿alguna vez se interesó por hacer del sistema de transporte público un sistema eficiente? Yo porque cité el tema de Devido, Jaime y Schiavi. El esquema de subsidio, los miles y miles de millones de pesos a lo largo de este contrato de concesión, ¿a dónde han ido a parar? Porque la verdad que en términos de inversiones, y no voy a hacer otra vez caer en el lugar común de los accidentes, hoy hubo otro accidente, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Y eso debe extremar la posibilidad de avanzar en un eventual traspaso, pero con la responsabilidad. Ahora, Macri lo que hizo fue... tirarlo por la cabeza sin asumir ese error. A ver, Macri lo que hizo es, lo recibió, chocaron los trenes, o chocó el tren en 11, y Macri dijo, yo no quiero tener este problema, lo devuelvo. No, no fue así, Eduardo. No, y además, yo no quiero que primero, perdón, Tito. Te lo hago corto. El acta ciertamente, la verdad es que creo que ya lo has mostrado, el acta preveía en su cláusula quinta un plazo de 90 días para avanzar en todo el proceso administrativo, económico y jurídico. Ese acta, la que hace referencia al diputado Nena, tiene 5 cláusulas, pero lo que establecía era un marco previo para avanzar. No es, tiene más cláusulas un contrato de locación que el acta que está firmada, y es razonable, porque en el medio había muchas cuestiones que dirimir, qué pasaba con los trabajadores, cómo se hacía el traspaso, se reconocía la antigüedad, miles de cuestiones. Entonces, la verdad es que este gobierno nacional se ha acostumbrado a manejar a las provincias de las jurisdicciones a los empujones. En el medio, en lo que hay que pensar y hacer hincapié, es en hacer del sistema de transporte en general, y específicamente el sistema de subterráneos, algo medianamente eficiente dadas las circunstancias. Y eso me parece que no está teniendo en cuenta. Casualidad que lo devolvió justo en el momento en que chocaron. No fue por eso. Lo que sí fue justa casualidad, que en el marco de avanzar el proceso de traspaso, retiraron la policía, por eso pararon los trabajadores, no había seguridad. Fue mera casualidad, cuando te lo traspasan con el 50% de los subsidios, porque si no pongamos todas las cartas sobre la mesa. Pero está claro, A ver, Feynman, vamos a poner claro, está claro. Está claro que no hicieron nada de tienes el 50%, lo tiene que poner, lo que tiene que contraponer la Ciudad de Buenos Aires. Y en eso fue el acuerdo que se hizo. Además de ese acuerdo del 3 de enero, hay una ley nacional que votó el Congreso y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en donde traspasaron los servicios de los subterráneos, el perímetro y de las líneas de la capital federal. O sea que hay una ley nacional. ¿Qué más tenemos que poner en el cargo esto? Acá lo que hay que hacerse es cargo en política. Cuando uno se responsabiliza, no tiene que estar pensando en el 2015 qué es lo que va a hacer con las provincias. Primero tiene que resolver las cuestiones que están pasando hoy en la ciudad. Hoy tiene que resolver la cuestión del subte, que es central, y es central también la resolución de los funcionarios de la Secretaría de Trabajo, el jefe de gobierno y el jefe de gabinete, en ponerse la cabeza y no mirar para otra parte, no meter la cabeza abajo de la tierra y esconderse y sacar la responsabilidad hacia afuera. Alejandro, 30 segundos. Sí, para cerrar. Digo, esto no fue casual, esto es un marco y en un contexto específico. El gobierno nacional tenía como único y perentorio cancelar los BODEM, ese es el pago que tenía que hacer, y en ese contexto es sacarme gastos de encima. Te recuerdo que la Ciudad de Buenos Aires le retiraron. Es la única jurisdicción que le retiraron el subsidio. Hospitales, escuelas, geriátricos, es la única jurisdicción que no tiene más subsidios, 400 millones de pesos más. Es lo mismo que le están haciendo a Córdoba, lo mismo que le están haciendo a la provincia de Buenos Aires. Reconozcan que tienen un problema económico y descentralicen si quieren las responsabilidades, pero háganse cargo, porque después tú puedes decirte que no saben administrar. Ellos no saben administrar y evaden la responsabilidad. Primero y principal, los subsidios de los hospitales, las escuelas, son responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, lo que tendrían que... en un momento tuvieron que hacerse cargo fue de pagar la luz de la Ciudad de Buenos Aires y no la pagaron, y pensaban que todas las provincias tenían que ser subsidiarias y pagar con la plata de las provincias las plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero eso dejémoslo. Digo, acá hay una cuestión que es fundamental. Es el jefe de gobierno el que tiene que responsabilizarse de esto, ponerse los pantalones largos, dejar de mirar hacia otro lado, y si tiene algún problema que lo discuta con su psicólogo.
en lugar de andar planteando de echar las culpas hacia afuera. Hay que hacerse cargo de las cosas que se plantean. Este es el tema que tiene que plantear. A falta de respeto no se construye nada. A ambos muchísimas gracias. Gracias. Enseguida venimos y vamos a hablar sobre el juicio después de la muerte de Mariano Ferreira. Ya venimos.